Muy bienvenido a este estudio de la Biblia de la serie Cristología. Y hoy es el tema número 5 y el título es Jesús Divino Humano. Debo aclarar algo, este tema es amplio, entonces lo vamos a dividir en dos. Hoy vamos a hablar de Jesús Divino y en el siguiente tema hablaremos de Jesús Humano, pero es dentro del mismo tópico. Así es que por favor, cierra tus ojos y acompáñame a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra. Al abrirla, Señor, rogamos que nos des autoridad de lo alto, sabiduría, inteligencia, creatividad, gozo, discernimiento y ayúdanos, por favor, a no solamente leer, sino también hacer, que el mensaje sea preciso y precioso para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Jesús divino y Jesús humano. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 41. Por favor, acompáñame. Marcos capítulo 4, versículo 41. Esta cita nos va a dar el marco para lo que vamos a hablar en esta hora. Marcos capítulo 4, versículo 41. Leo. Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Esa pregunta, queridos, es la pregunta que muchos se han hecho a lo largo de sus vidas. ¿Quién es aquel en el cual creen los que van a esa iglesia? ¿Quién es aquel que dicen que tiene poder? ¿Quién es aquel que dicen que cambia vidas? ¿Quién es? ¿Qué responderías tú, querido, a la pregunta ¿quién es Jesús? Lo aprendimos en la clase número 1 o en el tema número 1 de la serie Cristología. Jesús es mi Salvador. No podemos definir de otra manera a Jesús. Pero hablando de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, ¿qué responderías? Bueno, Jesús es Dios, Jesús es hombre. ¿Quién es Jesús? Vamos a estudiar en esta hora, hermano, el tema número 5. Y como bien lo mencioné, vamos a dividirlo en dos. Primero Jesús divino y en la siguiente clase será Jesús humano. El tema es Cristología y quisiera que juntos recordáramos las premisas que hemos venido adoptando desde que iniciamos este estudio. La premisa número 1 a lo mejor ya te la sabes, es: no podemos comprender a Dios en su totalidad. Si pudiéramos, lo perderíamos, pues habríamos construido un ídolo del tamaño de nuestra mente. No podemos comprender a Dios en su totalidad. Lo limitaríamos demasiado, es imposible. Así es que a lo mejor hay preguntas que no podemos contestar. Premisa número 2. El tema central de la Escritura es el Señor Jesús y su misión redentora. Todo debe apuntar a la redención, a la salvación a través de Cristo. Por lo tanto, la doctrina de Cristo es el tema principal al cual deberíamos de darle la importancia primordial. Podemos hablar de muchas cosas, de 1000 cosas, pero hablar de Cristo, querido, es más que suficiente para poder encontrar el sentido correcto a la vida misma personal, a la vida de iglesia, a la vida familiar, en fin. Por eso es que estamos hablando de Cristo los viernes. Por esto es la razón de estos temas. Entonces, hoy vamos a repasar Jesucristo divino y humano. Solamente divino hoy, la siguiente clase humano, como ya lo mencioné. La clase pasada, el tema pasado, hablamos un poquito de la teoría kenótica. No pongamos mucha atención a las palabras, pero esta decía que Cristo, al venir a esta tierra, se despojó de los atributos, digamos, más divinos o divinos, que eran la omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia, etcétera. Y que solamente quedó, al estar en esta tierra, con verdad, con amor. Él es santidad, Él es justo, Él es bondad, Él es ternura, Él es compasión. Y preguntamos si esto era correcto. ¿Será que el Señor Jesús, al venir a la tierra, dejó de ser divino y se convirtió totalmente en humano? Bueno, cuando el apóstol Pablo escribe, se despojó a sí mismo, ¿qué quiere decir? ¿Dejó de ser Dios para encarnarse y hacerse totalmente humano? Esta tarde vamos a estudiar esto. A pesar de que
la encarnación de Jesús es un misterio, es más, me atrevo a decir, es uno de los más profundos misterios de la Biblia también nos da suficiente información, hermanos, y acordémonos de esto. Es importante siempre estudiar la Biblia de manera general, ver un texto específico, pero en su contexto general. Así es que si un versículo dice, se despojó de sí mismo, no, pues entonces dejó de ser Dios. No, tenemos que leer toda la Biblia y las partes que nos llevan a una verdad eterna, a un hecho directo y comprobable bíblicamente. ¿Está bien? Entonces, cuando la Biblia nos da suficiente información para tener un conocimiento seguro de quién es Él, bueno, esto lo tenemos que leer. Y vamos a leerlo. Quiero que vayamos ahí, ya estabas en Marcos capítulo 4, y vamos a leer un incidente que es precisamente el texto bíblico que leímos, pero el texto que leímos es el final de este incidente. Vamos a leer desde el versículo 35. Por favor, sigue la lectura ahí en tu Biblia. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a la otra orilla. Algunas versiones dicen, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que nos morimos? ¿Que perecemos? ¿Cómo no tienes cuidado de nosotros?, le dijeron. Entonces él, versículo 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y entonces Jesús les dijo, ¿por qué estáis así de atormentados? ¿Cómo es que aún no tienes fe? Entonces, versículo 41, sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este? Esa es una pregunta clave. ¿Quién es este? Evidentemente, queridos hermanos, no era un pasajero común en ese barco. Evidentemente, era algo más que un carpintero. Alguien igual a ellos no les iba a causar temor y mucho menos asombro. ¿Quién era él? En ese momento pareciera que los ojos de los discípulos se abrieron. ¿Quién es? ¿Con quién estamos? ¿Con quién hemos andado caminando que el mar, el viento le obedecen? Querido, ¿con quién has estado caminando durante todo el tiempo que has conocido del Señor? ¿Te has dado cuenta de su poder? ¿Ya te asombró su poder en su vida? ¿O no lo ha hecho? La tormenta lo encontró durmiendo. Estaba Jesús en el barco después de un día cansado por todos los ajetreos, ¿verdad? Él caminaba de un lado, iba para el otro, sanaba, platicaba, oraba, bendecía, incluso discutía, hacía tantas actividades y Jesús se cansó. El cansancio es propio de la humanidad y Jesús está cansado. Se había mostrado humano con sus hermanos. Él había sido semejante a ellos, pero de pronto, con el poder de su palabra, calmó el tempestuoso mar. Acalló el viento, acalló el mar, y de pronto se le quedaron viendo y dijeron, ¿quién es este? ¿Con quién estamos, queridos? En ese momento, el Señor Jesús reveló su poder. Yo te pregunto, ¿un ser humano puede hacer eso? No puede, no puede. Hace tiempo nos tocó vivir varios años, 9 años en Baja California Sur, y ahí llegan los huracanes, en serio, no son juego, y retumba, ¿verdad?, el ambiente y vuelan las láminas, los carros se voltean. Qué ganas de tener el poder de salir yo y decir, a ver, huracán, calma, calla. No puedo, el ser humano no puede. Jesús, humano, ¿hizo eso? No. Jesús divino, el Hijo de Dios encarnado, revelando su magnífico poder. Te vuelvo a preguntar, ¿ya reveló su poder el Señor en ti? Ahora era evidente que Emmanuel estaba aquí. Emmanuel era Dios con nosotros, porque solo Dios podía realizar tan semejantes milagros. Así es, Cristo
cuando va en nuestro barco, hermanos, puede calmar tormentas, puede revelar su divinidad en nuestras vidas, en algún problema que tengas, en una situación adversa. Él puede hacerlo porque Él es soberano. Sí, pisó este suelo, sí se encarnó, pero sigue siendo Dios. Y querido, en las tormentas de tu vida, Dios puede y quiere, escúchame bien, puede y quiere revelar su poder. Déjalo hacer, despiértalo, dile: Señor, te necesito, porque Él tiene todo el poder de la deidad, porque es Dios. Ese es Dios, ese es Jesús divino. No lo podemos entender a profundidad, cierto. La Escritura revela su humanidad y su divinidad, pero la Biblia contiene, me atrevo a decir, abundante y contundente y nítida información de la divinidad de Cristo. Vamos a ver la divinidad de Cristo. Vamos a ver algunos textos que van a abrir nuestra mente y van a abrir el panorama para darnos cuenta de la divinidad del Señor Jesús. Y lo vamos a dividir en dos. Hay evidencia directa, textos que directamente lo mencionan como Dios, y hay evidencia indirecta. ¿Cuál es la evidencia directa? Toma nota, por favor, o después repites el video y toma nota, pero es bien importante. Textos específicos que nos hablan de la divinidad de Cristo. Antes, debo decirte que desde comienzos de nuestra era empezaron a surgir filosofías que tendían a minimizar de una manera u otra al Señor Jesús, su vida y su obra. Algunos negaban su divinidad y otros negaban su humanidad. Pero esta situación llegó a los oídos y lo vivieron como cual los primeros escritores del Nuevo Testamento. Específicamente quiero mencionarte a alguien, el apóstol Pablo. Y te voy a decir algo que él escribió en Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 10. Permíteme leer una versión que tengo aquí. Y te invito a buscarlo, Colosenses 2, 8 al 10. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pero escucha esto: porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente, está hablando de su carne, de su cuerpo, toda, no una parte, como decían los gnósticos, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Querido, este texto es contundente, pero vamos a buscar más, vamos a ir un poco rápido. Romanos capítulo 9, versículo 5. Búscalo, por favor. Vamos a ver varios. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Vino Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Creo que es uno de los textos más conocidos hablando de la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Dejó de ser Dios? ¿Dejó de ser parte de la deidad? No. Estaba en esta tierra, manifestó humanidad, sí, porque se cansaba, porque dormía, porque comía, pero seguía manifestando su poder. Pero quiero que pongas mucha atención a esto, hermano. Cada vez que Jesús manifestó su divinidad, su poder divino, fue para hacer el bien a los hombres. Siempre, absolutamente. Para hacer el... Pero pastor, cuando resucitó fue para resucitarse Él. Sí, pero la resurrección es la garantía que te da a ti la vida eterna. Es la garantía que nos dice que la muerte quedó derrotada, que el enemigo quedará derrotado y nosotros también resucitaremos con Él. Toda manifestación del poder divino de Cristo en esta tierra fue en el bien de los hombres. Tremendo ejemplo de servicio, ¿no lo crees? Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice así, hablando de la divinidad de Cristo: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Es el cetro de tu reino, perdón.
Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Juan 1:18, por favor. Búscalo, por favor. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Elegí este texto, hermano, porque cuando vamos al idioma original, al griego, en la frase donde dice está en el seno del Padre, la mejor traducción sería es dentro del Padre, o existe dentro del Padre, o existe en el Padre, o sigue siendo en el Padre. Esto da una connotación de que es, no es de lado, es de adentro del Padre, ese es parte de, es el Padre, es Dios. Jesús es Dios. Juan 5:58 dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y tú sabes esa palabra yo soy, ¿de dónde viene? ¿Te acuerdas cuando Moisés andaba por allá en el desierto y le dijo, Señor, ¿quién eres? O cuando la gente me pregunte, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres? Y él les dijo, diles que yo soy, simplemente, refiriéndose a él como Dios. Tito capítulo 2, versículo 13 es un texto emblemático para nosotros los que esperamos la venida de Cristo. Esperamos la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uno, Jesucristo, hermanos, es Dios. Hay más textos, pero ¿qué más evidencias queremos para saber que Jesús es Dios? Estas son las evidencias directas, textos directos donde hablan de Jesús como Dios. Pero hay evidencias indirectas y sabes que estas me llaman un poquito más la atención, porque de qué manera el Señor se manifestó y a veces son textos que pasamos de largo, pero cuando los vemos con cuidado decimos, bueno, está diciendo que es Dios. Juan capítulo 5, versículo 17 y 18. Quiero darte el contexto. El Señor Jesús llega a un lugar que se llama Betesda. Tú conoces la historia. Y hay muchos ahí, hay paralíticos, enfermos, ciegos, cojos, etc. Pero hay un hombre ahí que hace muchos años que estaba enfermo. El Señor Jesús va y lo sana. Y ese día era sábado, ¿de acuerdo? Y entonces los fariseos, la gente que estaba ahí empieza a criticarlo, decirle, oye, estás sanando en sábado, ¿con qué autoridad? ¿Qué te pasa? Y Jesús les respondió, versículos 17 y 18. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Escucha esto. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No nos está diciendo el texto Jesús es Dios, pero los mismos fariseos, la gente cuando decía, oye, toma actitudes que le corresponden solo a Dios, pues porque era Dios manifestado en carne. Cuando el Señor Jesús pronunció, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo, ¿tú sabes por qué se enfurecieron los judíos? Bueno, porque al decir esto Jesús se hacía igual a Dios. Si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Si Él lo hace, yo también lo hago. Se estaba poniendo a la par del Padre, porque el Padre es Dios y el Hijo también es Dios. Difícil de comprender tal vez, pero así lo dice la Escritura, hermano. Jesús es Dios. ¿Y tú sabes por qué pensaban esto los fariseos? Porque ellos decían que solamente Dios podía trabajar en sábado, sanar y hacer cosas. Porque ellos decían, bueno, llueve en sábado, quiere decir que Dios manda la lluvia. Para él es lícito hacerlo en sábado. Niños, mujeres daban a luz en sábado. Bueno, Dios es el que abre la matriz. Personas morían en sábado. Bueno, Dios es el que da vida y también el que la quita. Con Dios no hay problema. Pero ¿cómo se atreve a tomar prerrogativas divinas, querido? Porque Jesús es Dios. Esa es la única razón. Por eso, aunque la situación no es directa, pero es sumamente clara. Jesús quiso que los judíos entendieran precisamente eso, que su procedencia es
divina. Si lo hubieran entendido mal, hermano, yo creo que Jesús se los hubiera aclarado, pero lo entendieron muy bien, lo entendieron muy bien. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otra evidencia indirecta es esta: la autoridad de su persona. Los profetas, ¿tú te acuerdas cómo hablaban los profetas? Los profetas comenzaban a escribir: y vino palabra del Señor a mí, diciendo. O también dijeron: y así ha dicho el Señor, y escribían. Y fue la palabra del Señor, y escribían. Nunca se atribuían autoridad, siempre le daban la autoridad al Padre, a nuestro Dios. Pero Jesús, ¿cómo decía? ¿Te acuerdas? Jesús decía: han oído que se ha dicho, pero yo os digo. Por eso la gente decía: habla como quien tiene autoridad, como que no necesita pedir permiso a nadie. Él es la autoridad, querido, porque Él era Dios. Escucha esta cita del Deseo de todas las gentes, página 111. Aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. Es decir, el Señor Jesús manifestaba ese poder, siempre daba ahí pistas, ¿verdad? Atisbos de que Él era divino, de su poder obrando en favor de la humanidad. Quiero dar otra evidencia indirecta: su autoridad sobre el sábado. Ya lo platicamos un poquito, pero quiero hablar de esto. El Señor Jesús recibió adoración. La Biblia es clara al afirmar que solamente Dios merece adoración. Te voy a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Es un texto conocido también. Apocalipsis 14, 7. Creo que es un texto emblemático para nosotros. Apocalipsis 14, 7 dice: decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 4:11 dice: Señor y Dios nuestro, tú mereces que te adoren, que te llamen maravilloso y que admitan tu poder, porque tú creaste todas las cosas. La Biblia es clara, hermano, cuando dice que solamente Dios merece adoración. En la Biblia hubo personajes que de pronto empezaron a recibir adoración y se detuvieron. Te voy a poner un ejemplo. Pedro, en una ocasión, Cornelio, ¿te acuerdas de la historia posiblemente? Se postra para adorarle y Pedro le dice: levántate, yo soy un hombre como tú. Eso se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 26. Pedro no permitió ser adorado porque Pedro sabía que solo Dios merecía adoración. En una ocasión, Pablo y Bernabé llegan a Listra, a este lugar, y entonces sanan a una persona, y los habitantes, al ver el milagro, corren y los empiezan a querer adorar, pero Pablo y Bernabé van corriendo, rasgan sus vestiduras y les dicen: alto, no nos adoren a nosotros, somos simples mortales. Hechos capítulo 14, versículo 15. Somos mortales, solo Dios merece adoración. Y algo más, me llama mucho la atención esto. El apóstol Juan, el discípulo amado, se encuentra exiliado en la isla de Patmos. Allá está solo el viejo. De pronto recibe la visita de un ángel, y entonces él se quiere postrar para adorarlo, pero el ángel le dice: ¡hey! No hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Apocalipsis 19:10. Ni un ángel recibió adoración. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a Satanás, después de haber ayunado: vete, Satanás. En Mateo capítulo 4, versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Queridos, solamente Dios merece adoración. Y yo te pregunto, ¿Jesús recibió adoración? Mateo capítulo 2, versículo 11. Jesús acababa de nacer. Era un bebito, estaba ahí en el pesebre. Llegan los sabios de Oriente trayendo oro, incienso, mirra, y dice la Biblia: se postraron y adoraron. Jesús recibiendo adoración desde pequeño. Mateo 21:9.
Él va entrando a Jerusalén, ¿verdad? Con la entrada triunfal famosa en Jerusalén. Y entonces empiezan a tender las palmas, los mantos, y le gritaban, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana! ¡Hosana! Una expresión de adoración. Jesús les dijo, ¡alto! No, ¿por qué? Porque Él es Dios. Mateo capítulo 14, versículo 33. El Señor calma la tormenta después de que fue con ellos caminando y se asustaron, y después de que todo quedó en calma, el Señor Jesús, los discípulos, dice versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Se los impidió Jesús? No. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Mateo 28:1 se me hace bien interesante. Después de que resucita, unas mujeres, ¿te acuerdas? Un grupo de mujeres van a su encuentro. No van a verlo a la tumba, pero ellos se lo encuentran por ahí en el camino, y entonces dice que se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Se los permitió Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús tiene el poder, tiene la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisapiencia para sanar tu vida, para poder hacer milagros en tu vida. Te pregunto, ¿ya le has adorado al Señor? ¿Le has mostrado adoración? El hecho de que Jesús recibiera y aceptara adoración es una evidencia clara de su deidad. Querido, dentro de nuestras limitaciones, al ser conscientes de nuestra mente finita, de lo limitados que somos, de lo pequeño que es nuestro cerebro, la palabra de Dios es clara y es nítida referente a la divinidad de Jesús. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Queridos, la invitación es a confiar en Dios. Confía en el Dios hecho carne. Afirma tu confianza en Jesús como el Salvador, como tu Salvador, como mi Salvador. Y al ver las maravillas, los milagros y las cosas grandes que Él hace en, con y por nosotros, ojalá y exclamemos como Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, te alabo, porque grandes y maravillosas son tus obras. Ese es Jesús, ese es mi Dios. Él es Jesús, Él es mi Dios, Él es tu Dios, Él es el Dios de maravillas. Que el Señor te bendiga.